dejando fuera a la albirroja. Será tiro libre para Olimpia. Atención, señoras y señores. Autoriza el árbitro. Va el envío al área, al cabezazo. ¡Oh! ¡Qué cerca estuvo! Estuvo cerca el empate de Brites. El cabezazo que pasó muy cerca del palo. La selección albirroja que estuvo a nada del empate. Buenas tardes a toda la audiencia de Olimpia Digital. Ahora sí hacemos el saludo, la presentación también de esta transmisión del partido de la Sub-15 entre Olimpia y Areguá. Está perdiendo 1-0 la albirroja, gol tempranero del seleccionado aregüeño. Por problemas técnicos no pudimos ingresar de manera puntual y nos perdimos, tengo entendido, el gol de Aregüeña. Va saliendo desde el fondo el combinado visitante que gana 1-0. Intenta recuperar y progresar en el ataque la albirroja. Ahí van moviendo Mieres. Va el pase largo, ataca Areguá. Atención, viene Tobías Torres. Se mete al área. Sigue Torres. Torres el centro. Peligrosísimo envío. Va a buscar el disparo. Romero. Tiene Romero. Insiste Areguá. Va saliendo la albirroja. Este Centurión le presiona y le va a quedar nuevamente Torres. Este es Tobías Torres. Se pega la raya. La marca es de Thiago Bogado. Sigue Torres el centro. Rechaza Moraes. El balón arriba. Le vuelve a quedar en su poder al jugador de Aregüeña que va al remate. Ulises Garcete que se queda con la pelota. Ahí va jugando el seleccionado albirrojo. Fracción. Va a ser tiro libre para Olimpia. Con este resultado parcial, Aregüeña le está igualando en puntaje a la selección de Olimpia. Y tendríamos que mirar la diferencia de gol. El empate le sirve a la albirroja. Autoriza el árbitro. Dayan Álvarez. El centro se desprende Moraes. Pero llegó primero el arquero Antonio Barrios. Demasiado largo ese envío. De igual manera, excelente el movimiento de desmarque de Moraes para buscar, pero atención que aquí intenta atacar a Aregüeña, va recuperando Bogado, la perdió, insiste Areguá, pero recupera Bogado, inmediatamente la pierde otra vez, ataca Torres, Tobías Torres para Areguá, sigue Tobías Torres, escapó de su marca, no lo puede parar Dayan, el remate de Torres, ahí está el rebote, insiste Aregüeña y va a ser córner, para la selección visitante. Está empujando con todo la selección de Areguá. Y cada vez que recupera la pelota se manda al ataque de manera peligrosa. Aquí tuvo otra vez una chance de gol. Va a ser tiro de esquina a favor de Aregüeña. Autorizó el árbitro. Viene el centro, queda corto, Tobías Torres que levanta, sale Garcete, sacó el balón, quiere la contra, la selección albirroja va y teniendo Jonathan Renaud, controla Renaud la pelota y va cambiando para que aquí vaya recibiendo Facundo Galeano, levanta Galeano, Centurión de cabeza, le queda Gómez que filtró muy bien la pelota, atención puede ser, ahí está el empate, Mieres, cerró, el rebote le queda a Gómez. Lo mandó a las nubes. Se demoró demasiado en definir Mieres. Y eso le termina costando caro a la selección. A la selección limpeña. Estuvo el empate. Increíble cómo se lo perdieron ahí los chicos. Mires que le saca, elude al arquero y después termina demorando la definición. Se fue quedando sin ángulo y después Gómez
que remató por encima de la portería. Saque lateral. Renaud ya jugó. Aguanta y va atacando ahí la selección albirroja. El pelotazo que fue demasiado largo. Va saliendo Aregüeña. Balón arriba. Cruza la media cancha. Atención que quería aquí Torres. Recupera Aregüeña. El pelotazo filtrado para que la corra Torres. Salió Garceta a quedarse con el balón. El balón aquí que va rechazando Renaud. Recupera la selección aregüeña. Se apoyan ahí para salir desde el fondo. Balón largo para que la tenga aquí Salvador Torres. Está siendo presionado por la marca. Insiste Aregüeña. Ataca Salvador Torres. Se le fue el balón. Va a ser saque lateral para la selección de Olimpia. 1-0 gana el cuadro visitante. Tempranero el gol de Aregüeña que está complicando la clasificación. Ahí va atacando Tobías Torres. No tiene Tobías. Nuevamente le gana ese duelo personal a Dayan Tobías. El centro atrás. Ahí va Jara. ¡Oh! Se lo pierde. Buena jugada que hizo la selección aregüeña. Y se termina salvando Olimpia. Jara que tuvo para ampliar la ventaja. Le está ganando constantemente el duelo individual. Por ese costado izquierdo. Tobías Torres, el número 7 de Aregüeña, a Dayan Álvarez, el lateral izquierdo. El lateral que cubre ese sector. Él limpió. Va a ser saque manual, justamente por ese lado. Dayan Álvarez, el encargado de la ejecución. Ha venido el cabezazo de Brites. Rechaza la defensa aregüeña. Insiste Dayan Álvarez. Recupera Tobías Torres para Areguá. Se la lleva Torres. Sigue Tobías Torres. Está imparable el número 7 de Areguá. Va Tobías. El centro atrás no es bueno. Corta Moraes. Le termina complementando Dayan Álvarez. Y vuelve a reiniciar las acciones. La albirroja. Aquí le queda el balón a Renaud. Renaud se la lleva el 4. Va Renaud. La perdió. Intentaba Álvaro Romero, volvió a recuperar Renaud. Jugó con Galeano. Galeano para Carlos Gómez. Va Gómez. Se le fue el balón. Va a ser saque lateral a favor del seleccionado aregüeño. Gana por la mínima diferencia la selección de Areguá. Más atrás le dice el árbitro. Ahí va el servicio. Va recuperando la albirroja con Renaud. Ahí va teniendo la pelota Aregüeña. Balón que sale. Será saque manual para el combinado aregüeño, que se planta en zona de ataque. Sergio Jiménez. El envío. Torres y el cabezazo. Termina rechazando Centurión. Aquí va quedando Carlos Gómez. Recupera Aregüeña. Otra vez le queda la pelota en posesión a la selección albirroja. Centurión que cambia para que lo tenga Dayan Álvarez. Este es Dayan. Juega con Bogado. Va Thiago. Se proyecta Bogado. Sigue Bogado. Terminan despejando el balón. Recupera Renaud. Insiste limpio. Termina rechazando Álvaro Romero. Aquí se queda con la pelota Sánchez. Alejandro Sánchez. Ya jugó con Brites. Sánchez. Renaud. La tiene Renaud. El balón filtrado. Cabezazo defensivo. Va saliendo Aregüeña. Quiere recuperar aquí Centurión. Pone el cuerpo. Colabora Moraes. Levanta Moraes. El cabezazo defensivo. Insiste Galeano para Olimpia. Le queda aquí a Carlos Gómez. La pelota atrás. Brites. Abre para Dayan Álvarez.
Y termina perdiendo Dayan. Y viene la contra de Aregüeña. Por suerte estuvo atento Elvio Moraes, pero el balón no se fue. Persiste el peligro para Aregüeña. El envío. Cabezoso defensivo de Sánchez. Presiona Centurión. Va a ser saque lateral para la selección aregüeña, que gana por la mínima diferencia. Entra el saque lateral. Pelotazo arriba. Querido Tobías Torres. Va saliendo limpio. Levanta el capitán. Balonazo largo buscando a Gómez. Rechaza la defensa. Insiste Centurión para limpio. A correr a Jiménez. No llega. Va a ser salida para la selección aregüeña. El árbitro indica que va a haber pausa para hidratación. Aguardamos que retornen los equipos a la cancha. Ya se reanudó las acciones. Intentando la selección albirroja generar peligro. Va a ser saque lateral para la selección aregüeña. Aquí va saliendo desde atrás la selección albirroja. Este es Galeano. Colabora con el Renault. Se la lleva Renault. Le deja Gómez. El pase queda demasiado corto y termina rechazando el jugador de Aregüeña. Será saque lateral para Limpio. Ahí va. Rechazando la defensa de Aregüeña. Intenta. Aquí Torres. El pelotazo largo para el otro Torres. Tobías Torres el que buscaba. Aquí le va quedando Galeano para Limpio. A ver. ¿Qué señala el árbitro? Va a ser saque lateral para la albirroja. Los árbitros encargados de impartir justicia en este encuentro
principal Josué Riveros, el asistente 1 Nengi Sotelo, el asistente 2 Aldo Brizuela y el cuarto árbitro Renato Guida. Carlos Gómez que gana y va Gómez. Aguanta Carlos. Gira, sigue Carlos, se pega a la línea lateral. Intenta hacer rebotar en la marca. La termina perdiendo. Rechaza Sergio Jiménez. Va saliendo Arigüeña. Ahí va teniendo Salvador Benítez. El pelotazo largo buscando a Tobías Torres. Rechaza Moraes. Se apuró, no había casi marca. Ahí va teniendo limpio Centurión. Núñez que presiona. El pase para Galeano. Levanta Galeano buscando Mieres. Rechaza Lucas Jiménez. Intenta salir Origüeña. Presiona la salida limpio. El balón arriba. Va buscando ahí a Salvador Benítez. Rechazo de cabeza Moraes. Le queda Renaud. Levanta la mirada. El pelotazo largo para que corra Galeano. Despeja el zaguero de Arigüeña. Le queda aquí a Benítez. Ahí está el capitán. Hace la pausa. Se conecta con Dayan Álvarez. El balonazo largo buscando a Mieres. Se mete al área. Salió el arquero a cortar ese envío. Y va a ser salida para la selección de Areguá, que está ganando por la mínima diferencia. El balón arriba, cabezazo de Moraes. Le va a quedar a Dayan Álvarez. Va a salir limpio con Álvarez. Pelotazo largo. Ahí va Mieres, que la bajó muy bien. Lo hizo bien el 9. Va Mieres. Encara la marca. Sigue Mieres. William, el centro. Rebota en la defensa. Y será tiro de esquina para la selección de Limpio, que buscará el empate. Ahí va el envío, le sobra a todos. Y va a ser salida para la selección de Areguá. Está complicado el panorama para Limpio. De igual manera, como ya lo decía, el empate le sirve a esta selección sub-15. Pero hasta ahora le ha costado generar peligro a Limpio. ¿Qué pasó aquí? Señala una infracción el árbitro. Va a ser tiro libre para la selección de Areguá. Areguá que derrotó a la albirroja también en el partido de ida. En ambas categorías. Va a ser tiro libre para el seleccionado visitante. Autoriza el árbitro. El envío arriba, cabezazo defensivo de Benítez, el rebote, el disparo, le queda a Garcete. Sin demasiados inconvenientes se queda el portero con el balón. Garcete que va abriendo aquí para Renaud. Galeano, gira Galeano, sigue el 10. La perdió. Ahí va el pase filtrado. Retrocede Alejandro Sánchez para sacar esa pelota. Iba a ser saque lateral para Arigüeña. Ahí va Torres, metió el pase, atención. Quería Romero, rechaza la defensa del Albirrojo, puede ser la contra, y se la va a llevar Mieres, le quedó atrás la pelota, sigue Mieres, le trabaron, sigue Mieres, aguanta Mieres, el pase para Gómez, remató el arquero, señoras y señores, espectacular la tapada del guardameta arigüeño, que termina salvando a su selección. Va a ser córner para Limpio, la segunda jugada clara que tiene a su favor la selección de Limpio, que quiere llegar al empate. Vendrá el envío. Autoriza el árbitro.
Ahí va el envío. Va a ser saque de portería. Va a ser saque de meta. Va a ser salida para Arigüeña. Centurión. Gómez. Galeano. Va Mieres. Mieres. Viene la marca, insiste Mieres. Le va a quedar a Gómez. Pone el cuerpo y va saliendo. Selecciona Arigüeña, insiste Galeano. Ahí va jugando Mieres. Va teniendo Galeano. El pase atrás. Renaud. Renaud que la pierde. Peligrosísima la jugada de Arigüeña. Va Benítez. Salvador Benítez. Sigue Benítez. Benítez encara. Retrocedió bien Renaud. Será tiro libre para la albirroja. Moraes se va a encargar de la ejecución. Moraes. Va Elvio. Ahí va teniendo. Dejando salir Renaud el balón. Será servicio lateral. Ya va jugando con Centurión. Levanta Centurión. Ahí va presionando Gómez. Reclama la falta. No hubo nada, dice el árbitro. Va saliendo Arigüeña. Ahora sí decide cobrar. Va a ser tiro libre para la selección albirroja. Va a ser tiro libre. Es una buena oportunidad para llegar al tanto del empate. Va a encargarse de la ejecución Thiago Bogado. Vamos limpio. Puede ser una buena ocasión para llegar a emparejar la situación. Bogado. 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 El centro. Le sobra todo. Se rechaza. Jara. Y va a ser saque lateral para limpio en zona ofensiva. 1-0 gana Arigüeña. Va a ser reposición manual para la albirroja. Ahí va Bogado. Levanta el balón. Ahí quería Brites. Saca la defensa. Carlos Gómez que recupera. Aguanta Carlos. Mete el pase atrás. Renaud. Galeano. Gómez. Gómez que intentaba filtrar esa pelota. No hubo receptor. Saca la defensa Arigüeña. Atención aquí que presiona Tobías Torres. Pone el cuerpo y deja salir, sin embargo, Renaud. Y va a ser lateral para la albirroja. Renaud. Ahí va conectándose con Centurión. Brites. Dayan. Este es Dayan. Ya jugó allí con Bogado. Aguanta Bogado. Bogado con el balón. Ahí se conecta con su compañero. Va llevando. Y aguanta bien Centurión. Intenta girar. Infracción. Va a ser tiro libre para la selección de limpio. Va a tener una chance el combinado albirrojo con este tiro libre, como un casi córner que va a tener la selección limpeña, que está cayendo por la mínima diferencia ante Arigüeña. Va a ser tiro libre entonces. Autorizará al árbitro y se vendrá el envío. Silbatazo. Va al centro. El cabezazo.
¡Oh, qué cerca pasó ese tostarazo de Alessandro Brites! Limpio que estuvo nuevamente cerca del empate. Nuevamente gana en las alturas Brites, pero otra vez el cabezazo se va afuera. Bueno, el árbitro señala pausa de hidratación. Hacemos una pausa también nosotros y regresamos cuando se reanuden las acciones. Bien, se va a reanudar las acciones. Será saque de portería para la selección de Areguá. 1-0 gana Aregueña. El balón arriba. Busca Renaud de cabeza. Le queda Galeano. Galeano. Infracción, dice el árbitro. Hacer tiro libre para Limpio. Bien, acomoda la pelota Renaud. Vendrá el tiro libre para la selección local. En el estadio de la Liga Limpiña. Cae por la mínima diferencia. Ahí va el envío. En el centro, el cabezoso. Va sacando, intenta Torres. Tobías Torres. Se apoya en su compañero. Va saliendo la selección aregüeña. Intentan el balonazo filtrado. Despeja a medias la defensa de Limpio y recupera Aregüeña. Atención, peligrosa la acción ofensiva de Areguá. El pase para Tobías Torres. Va Torres. El centro. No hay receptor. Va a llegar Galeano para quedarse con la pelota. Al envío. Termina sacando de cabeza Sergio Jiménez. Va a ser saque lateral para Limpio. Quedó sentido el futbolista de Aregüeña. Allí ya el asistente se le acerca. Ahí se va reponiendo. En este caso era Álvaro Romero. Atención, aquí el balonazo va cubriendo Moraes. Le queda Garcete, que juega rápido para Renaud. Renaud que se lo lleva. Renaud va para Galeano. Galeano y el centro pasado. Llega Centurión. Levanta la pelota. Va Mieres. La definición acrobática que termina por línea de fondo. Hacer reposición
Era Bogado el que definía. Hacer saque de meta para la selección de Areguá. La sub-15. Aregueña sub-15 que le está ganando a Limpio por 1-0. Bogado buscando a Mieres. Intenta cortar. Atención que le queda a Gómez. Va rechazando Lucas Jiménez. Quiere salir en una contra rápida la selección aregüeña. Aquí buscaba Álvaro Romero. Cabezazo defensivo para Limpio. Insiste la selección aregüeña. A correr aquí con Torres. Marca Moraes, que saca la pelota por un costado. Y va a ser saque manual para la selección visitante. Vendrá entonces la reposición a cargo de Sergio Jiménez. A Sergio. Ahí va cubriendo Moraes. Sale Garcete, que dorso con el balón. Va a salir Garcete. Levanta Uli. Ulises Garcete en envío largo. Cabezazo defensivo de Sergio Jiménez. La devolución para él. Levanta Jiménez buscando a Torres. Cabezazo de Moraes. Termina recuperando Benítez. Jugó por el otro lado con Salvador Torres. Rebota en Dayan Álvarez. No se fue la pelota. Salvador Torres se apoya en su compañero. Avanza Aregüeña. Va el envío largo. Aquí Álvaro Romero, que acusa una falta del árbitro. Termina concediendo. Amonesta Renaud. Y va a ser tiro libre en la boca del área para la selección de Areguá, que tendrá la chance de ampliar la ventaja. Muy buen tiro libre que tendrá la selección visitante. Ahí se acerca Lucas Jiménez, el número 10, para encargarse de la ejecución. Será tiro libre para Aregüeña. Se acomoda la barrera. 4 hombres en la barrera de la albirroja. Acomoda la pelota Lucas Jiménez. Advierte el árbitro que no se agarren. Silbatazo. Va Lucas Jiménez. Jiménez y el disparo. Tapó Garcete. Cuidado con el rebote. Ahí está. Se lo perdió. Se lo perdió Tobías Torres. Se salva la selección de Limpio. Estuvo bastante cerca Aregüeña de marcar el segundo. Primero, la espléndida definición de Lucas Jiménez, que obligó a Garcete a hacer una estirada para tapar, y luego en el rebote se lo perdió otra vez Aregüeña. Aquí va. No pasó nada, dice el árbitro. No hubo falta. Y va a ser córner. Será córner para Limpio. Decía que en la última jugada el remate de Jiménez lo tapó Garcete, y en el rebote le quedaba a Salvador Benítez. Le punteaban la pelota y allí le quedó al otro jugador de Aregüeña, que es Tobías Torres, que definió y erró el arco. Va a ser córner para Limpio. Viene el centro buscando a Brites. Ahí va el cabezazo. Le va quedando la pelota a Jara. Recupera Mieres para Limpio. Va el remate. El arquero. El arquero que se queda con el balón. Sale rápido Aregüeña. Va jugando con Sergio Jiménez. Sergio se equivoca en la entrega. Recupera Bogado. Bogado para Limpio. Sigue Bogado. Renaud. Se apoya en Bogado. Va llevando el 7. Va Bogado. Se proyecta el ataque. Va Bogado. Lo marcan entre dos. Termina perdiendo. Tiene la pelota Álvaro Romero. Mete el pase. Le queda Galeano. Galeano. Ya hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para la selección de Limpio. Quedó sentido Bogado tras esa última acción. Y el árbitro ya solicita el ingreso de la asistencia médica. También el jugador de Aregüeña, que cometía la infracción, también quedó bastante sentido. Estamos hablando del número 17, Álvaro Romero, que recibe la tarjeta amarilla.
Amonestado Álvaro Romero en Arigüeña. Va a ser tiro libre para Olimpia. Bien, se repuso Bogado. Va a ser tiro libre para Olimpia, señoras y señores. Atención. Va a autorizar al árbitro. Y vendrá el envío al área. Lo quiere empatar Olimpia. Silbatazo. Va el centro. Se anticipa el cabezazo. Travesaño. Ahí está el rebote. Tapa el arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! Rodrigo Centurión termina apareciendo para empujar esa pelota. Se anticipaba primero el jugador de Limpio. Tras ese centro, el cabezazo al primer palo. Parecía que rechazaba la defensa de Arigüeña, pero allí apareció Centurión para atropellar. Remató. El arquero tapó, pero igual el esférico terminó ingresando en la portería. Empata Limpio, 1-1 el partido. Este resultado le devuelve la clasificación a la siguiente ronda a la albirroja. Pero todavía queda partido. Ahí va presionando Moraes. Cubre Elvio. Moraes. Levanta Moraes. Por arriba. Recupera Salvador Torres. Hace circular la pelota a la selección de Arigüeña. Presiona Mieres. El balón afuera. Va a ser saque lateral para la visita. 2 minutos más, dice el árbitro. Se adiciona 2 minutos. Entonces, en esta primera parte, aquí punteaba Moraes. Va a ser córner. Tiro de esquina para Arigüeña. 1-1 el partido. Ahí está sentido también. Jugador de Olimpia ya se repone rápidamente. Era Abogado, que precisamente en la acción anterior había quedado sentido posterior a que le cometieran falta. Silbatazo, vendrá el envío, córner para Arigüeña, el centro que se va cerrando, salió Garcete con los puños. Cuidado que quiere salir aquí en la contra Galeano, viene la marca, no hubo falta, dice el árbitro. Y allí retrotrae la acción el árbitro para señalar el tiro libre para la selección de Olimpia. Intentaba salir Galeano en la contra. Y rápidamente llegó la infracción del jugador de Arigüeña, que quería cortar obviamente la acción de ataque. Autoriza el árbitro. Dayan Álvarez levanta el balón. Ahí va el cabezazo. Va saliendo Arigüeña. Presiona a Renault. Le queda el balón a Salvador Benítez. Recupera otra vez Limpio. Vuelve a recuperar Arigüeña. Balón largo buscando a Tobías Torres. El cabezazo defensivo. Le queda a Salvador Torres. Salvador Torres. Intenta conectarse con Romero. Llegó primero Renault para rechazar. Va a ser saque de manos para Arigüeña. Vendrá el servicio. Ahí va el envío. Cabezazo. A Centurión. A Galeano. Carlos Gómez. Gómez que intenta jugar con Mieres. A ver, Mieres. Viene la marca. Sigue Mieres. Terminó rechazando Enrique Arévalos. Va a ser saque lateral para Limpio. Pero el árbitro dice que no hay tiempo para más. Se acabó la primera parte. Empatan 1-1 Limpio y Arigua en la sub-15. Hacemos una pausa y ya volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Bueno. Va a arrancar la segunda parte, se va a hacer una modificación en el conjunto de Arigüeña. Ahí se va preparando para ingresar el jugador con la casaca 9. Salió Torres, número 7, Tobías Torres. Ingresa con la 9, Santiago Servín. Me sorprende el cambio en Arigüeña porque Tobías Torres era de lo mejor que tenía la selección de Arigua, o que tuvo en el primer tiempo. Ya se reanudó el segundo tiempo. Va Álvarez, saca Centurión. Va jugando Brites, la tiene limpio. Galeano, levanta la pelota buscando a Gómez. Llega primero Sergio Jiménez. Va a ser salida para la selección arigüeña. Va al servicio. Atención, cuidado con esta. Saca Moraes el balón. Ahí va bajando Mieres. Le comete falta. Va a ser tiro libre para la selección de Olimpia. Tiro libre a favor de la albirroja. Acomoda la pelota Doyan. Al servicio. Ahí va el cabezazo. Sale el arquero. Quería por ese sector Bogado. Intentaba la albirroja. Saca el portero de Arigüeña. Álvarez que rechaza para limpio. Le va quedando aquí a Lucas Muñoz Núñez. Saca Sánchez. Cabezazo de Mieres. Jara que se conecta con Jiménez. Va saliendo Arigüeña. Recupera limpio. Va Mieres. No hubo falta, dice el árbitro. Y va saliendo la visita. Cuidado con esta. Va el balón para Servín. Termina rechazando Moraes. Tocaba también el Galeano. Peinaba con la cabeza y iba a ser saque manual para Arigüeña. Al servicio. Recupera limpio. Levanta la pelota Renaud. Mieres que presionaba. Saca Jiménez. Cabezazo Centurión. Insiste Galeano que no se puede quedar con el balón. Lo tiene Arigüeña. El pase que para que lo tenga Arévalos. Enrique Arévalos, va Arévalos, el pase filtrado, quería Salvador Torres, rechazo Dayan Álvarez, va teniendo aquí William Mieres, se impone en la marca el jugador de Arigüeña. Epa, aquí con esta, sí, tiene que ser falta, va a ser tiro libre para Arigüeña. Le cometía la infracción Mieres a Jonathan Villamayor. Va a ser tiro libre para Arigüeña. Está sentido un jugador de limpio. Ahí se acerca el árbitro para poder cerciorarse de su estado. Está sentido. El jugador me parece que es Galeano. Sentido. El futbolista albirrojo. Ahí está la asistencia. Ese que es un tirón. Sí, es Galeano. Que se va reponiendo. Tiene que retirarse un momento. Va a ser tiro libre para Arigüeña. 1-1 el partido. Autoriza el árbitro. Levanta el balón Jiménez. Aquí le va quedando a Enrique Arévalos. Arévalos, sigue Arévalos, hace la pausa. Arévalos que mete el pase, atención, le queda Servín, va a Servín, estaba adelantado. Va a ser tiro libre indirecto para la selección de Olimpia. Recibía bien allí el ingresado en este segundo tiempo Santiago Servín, pero estaba en posición adelantada según lo que señalaba el asistente. Autoriza el árbitro. Dayan que levanta. Álvarez arriba, busca Gómez.
Aquí Carlos Gómez que se impone. Venía la marca de Enrique Arévalos. Va a ser saque lateral a favor de Álvarez. Termina recuperando Arévalos para Arigüeña y se la lleva. Se durmió Dayan. Arévalos le quedó atrás la pelota. Sale Moraes. Moraes que la pierde. Salvador Torres que se la lleva. El pase atrás. Va teniendo allí Lucas Núñez. Va atacando Arigüeña. Rechaza el balón. La defensa albirroja y va a ser salida para Areguá. Va a ser saque lateral para la selección de Areguá. 1-1 el partido. Este resultado clasifica limpio a la siguiente ronda. El cabezazo defensivo. Saque manual para Arigüeña. Ahí va el servicio. Cabezazo de Galeano. Lateral otra vez que va a corresponder a Areguá. Sergio Jiménez. A jugando. Recibe Salvador Benítez. Filtró el balón para Servín. Recibe Servín el remate. Tapó Garcete. Tapó Garcete, señoras y señores. Lo tuvo Arigüeña. Recibió muy bien Santiago Servín. Definió. Pero buena la tapada de Ulises Garcete. De igual manera, creo que el número 9 de Arigüeña pudo haber definido de una mejor manera esa pelota. Y eso permitió que Garcete se pueda quedar con el balón. Está sentido otra vez un jugador albirrojo. Y parece que es de nueva cuenta Galeano. Parece que no va a poder continuar el 10 en limpio. Y ya se van preparando dos modificaciones en albirroja. Sí, es Galeano. Todo parece indicar que ya no va a continuar. Franco de la Cruz y Alberto Coronel que se preparan. Ahí va atacando la albirroja. El centro filtrado para Abogado. Salió la arquera. Se quedó el guardameta con el balón. No una, dice el árbitro. Va saliendo Salvador Torres. Para Arigüeña. Salvador Torres. Se conecta con Lucas Muñoz. Muñoz que juega con Sergio Jiménez. Jiménez. El centro de Jiménez. Rechaza al Moraes. Le queda a Muñoz. El pase para Salvador Torres que elude la marca de Dayan Álvarez. Se mete al área. Va Torres. Va levantando la pelota Lucas Jiménez. Cuidado que puede venir a contra para limpio. Y este sí está habilitado. Y va Mienes. Sigue Mienes. Encara la marca de Jiménez. Sigue el 9. Mienes. Colabora Muñoz en la defensa. Juega con Centurión. Centurión con la pelota. Se conecta con el capitán. Brites con Gómez. Va Carlos Gómez que la hace bien. Va Carlos Gómez que remata para Arigüeña. Vendrá el saque de meta. Toca Duplant. Va saliendo Arigüeña. La pelota. Que la tenga Jiménez. Recupera limpio. Se equivoca aquí en el pase Centurión. Sin embargo, estuvo atento de la Cruz para quedarse con la pelota. Moraes. Brites. Brites con la pelota. El pelotazo largo para que la corra de la Cruz. También llega Mienes. Rechaza la defensa arigüeña. Le va quedando Salvador Torres. Va Salvador Torres. Juega con Muñoz. Sigue Muñoz. Ahí va recibiendo e intentando la contra. La selección de Areguá. Recupera Muñoz. El pase para Torres. Salvador Torres. El pase ahí para Muñoz. Juega aquí con Arévalos, Enrique Arévalos, el cabezazo defensivo de Alejandro Sánchez. Se equivoca la salida, limpio.
Vuelve a sacar Sánchez. Le queda Mieres. Ahí va llegando Gómez. ¡Qué buen pase le metió a De la Cruz! Y va De la Cruz habilitado. Va De la Cruz, De la Cruz, De la Cruz. Pegale De la Cruz. ¡Mano! Esto es mano. No dice el árbitro porque es producto del rebote. El árbitro dice que sí existió una mano, pero que venía producto del rebote. Y para mí que está en lo cierto. Así que tiene que ser tiro de esquina para la albirroja. Sí. Correcto lo que señalaba el árbitro. Primero impacta en el muslo del jugador de Aregüeña y después sí le pega en la mano. Pero por la regla eso ya no se considera sancionable. En realidad queda a criterio de cada colegiado. Tiene que evaluar si fue o no. Bueno, el tema es lo que suelen evaluar es si es una posición natural o no el movimiento del brazo y si saca o no ventaja en la jugada. En este caso el árbitro consideró que no, entonces marcó el saque lateral. Va al centro de Dayan. El cabezazo defensivo es por parte del jugador de Aregüeña. Romero, el que llegaba para defender. Aquí el pase buscando a Salvador Benítez. La tiene Benítez. Termina ganando un saque lateral para Aregüeña. 1-1 el partido. Ahí va el servicio. Muñoz. Va jugando el conjunto aregüeño que quiere volver a ponerse ventaja. Aquí va el envío. Sale Garcete para quedarse con el balón. Sale la albirroja. Dayan Álvarez. Se equivoca en la entrada. Y va teniendo Aregüeña. Presiona De la Cruz. Recupera la albirroja de manera espectacular. Aquí quería poner el cuerpo Mieres, pero termina imponiéndose la defensa aregüeña. Salvador Torres. Salvador Torres. Juega con Arévalos. Gira Arévalos. Infracción de Dayan Álvarez. Va a ser tiro libre para la selección aregüeña. Va a ser tiro libre para la visita. Tiro libre para la selección aregüeña. Jiménez el centro. Se desprende allí. Va llegando Salvador Benítez. El pase atrás. Saca Moraes. El envío al medio. Insiste Aregüeña. Quiere Torres. Rechaza la defensa. Se salvó limpio y le va quedando a Mieres. Termina retrocediendo bien Romero. Romero con la pelota. Metió el pase. Va buscando Sergio Jiménez. Se queda con el balón. Va Jiménez. Sergio Jiménez y el centro al área. Llega a Servín primero. Estuvo atento Garcete para cortar ese envío. Levanta Ulises Garcete. Aquí va teniendo la albirroja y se viene la contra. Viene limpio. Cuidado con esta. Puede ser una buena acción. Mieres. No, buena dice el árbitro. Va a ser salida para el guardameta aregüeño. En este caso es Lucas Duplant. Pausa para hidratación, dice el árbitro. 1-1 sigue empatando limpio y Aregüeña. Hacemos también nosotros una pequeña pausa, aguardando que se reanuden las acciones.